¿Y ahí me escuchan? Sí, muy claro. ¿Ahí me escuchan? Bajó un poquito el sonido, antes se lo Ahí me escuchaba un escuchan. poquito mejor. Sí, también se lo escucha. ¿Me escucha? Estoy jugando con Hola, los hola. audios. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. Ah, no, entonces yo solamente uso el computador. Ok. Voy a dejar el celular ahí por backup, por si acaso. Perfecto, perfecto. No, eso es de acá. Es que no me estaba funcionando el audio del computador, pero veo que ya funciona. No sé Mucho por qué. mejor entonces. Sí. Bueno, ya falta un minuto para iniciar, así que... bueno. Bueno, ahora sí, siendo las 16:40, bueno, 18:40, las 6:40, vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos al segundo programa de investigación e ingeniería biomédica, bueno, más conocido como PIB. En esta ocasión estamos en el PIB 2022. Y continuando con el ciclo de ponencias en línea de inteligencia artificial, nos sentimos muy honrados con la presencia del ponente que ahora nos acompaña. Les presento a Álvaro Ojeda Cañón. Es PhD en inteligencia computacional en salud por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario. Es docente asociado en la Universidad de Rosario, donde es codirector del programa de ingeniería biomédica en convenio con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es investigador senior por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Colombia y además es presidente de los capítulos profesionales de la IEEE MBC Colombia. Y bueno, antes de comenzar, queremos darle un agradecimiento especial al capítulo estudiantil de la IEEE MBS, Yachay por ser aliado estratégico del PIB y gestionar la ponencia de hoy. Entonces les brindamos el pase al doctor Álvaro Ojuela para que pueda iniciar con su ponencia, no sin antes recordarles mantener un ambiente de respeto, por lo cual les pedimos lo siguiente: asegurarse de mantener la cámara y los micros apagados durante la ponencia, levantar la mano si tienen, si desean participar, y pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ya que en los últimos, antes de cerrar esta presentación, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Bueno, eso sería todo y adelante, por favor, doctor Ojuela. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar en este tipo de eventos. Digamos que yo sé el esfuerzo que hacen las ramas estudiantiles del IEEE por alinearse, digamos que a la misión y visión del instituto, lo que hace que pues todas estas actividades contribuyan mucho para la motivación y la difusión de temas que tienen que ver con tecnología y con ciencia. Entonces, agradezco de verdad. Yo, pues, digamos que estoy envuelto en el instituto también desde que era así como ustedes, en estudiante. Yo fui miembro estudiantil, participé en mi rama estudiantil del IEEE de la universidad donde hice mi pregrado, casi que toda la carrera, entré como en tercer semestre. Y pues, pues es un honor ayudarles en este tipo de tareas. Sé lo dificultoso que es. Digamos que la pandemia facilitó bastante el tema de poder compartir. Digamos que lo remoto nos permite, por ejemplo, reunirnos ahorita, lo que es Bogotá. Estoy ahorita en Bogotá, Colombia, con respecto a Perú. Entonces es bastante interesante. Me gustaría aquí compartir la pantalla. Lo que no tengo son permisos. Ah, Ahora ya. mismo le doy los permisos. Listo. No, ya los tengo. Ya me... Perfecto. Entonces, pues nada. No sé si ahí se vea mi pantalla. ¿Me confirman, por Sí, se favor? ve clarísimo. Listo. Se ve muy claro.
Excelente. Entonces, aprovechando pues esta oportunidad, nuevamente agradecerles. Como lo mencionó Nahum, perdón. Sí, Nahum, sí. Nahum, yo pues hago parte de la Universidad del Rosario. Yo soy profesor al interior de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, lo que hace muy interesante este tema de ingeniería biomédica, porque o sea, hago parte de un programa que es mezcla de dos instituciones, donde yo estoy en una base en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y otra base en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Entonces tenemos estas dos bases que terminan diciendo lo que es biomédica, ¿no? Que es esa combinación de ciencias, medicina y ciencias de la salud y la ingeniería. Ya llevo algunos años trabajando ahí y llevo en el instituto también muchísimo tiempo. Actualmente me desempeño como presidente del capítulo profesional de Engineering in Medicine and Biology del IEEE y también hago parte del capítulo profesional de inteligencia computacional CIS. El día de hoy, pues como bien se sabe en esta serie de ponencias relacionadas con inteligencia artificial, la idea es mostrarles cómo la inteligencia artificial es muy versátil a la hora de apoyo, y aquí quiero que esa palabra, digamos que resuene bastante en negrita, rojo, sostenida, al diagnóstico de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque digamos que pensándolo ahorita en este instante, de pronto hacia la parte de comentarios finales, muchos profesionales de la salud muchas veces no se sienten cómodos con el avance de este tipo de respuestas o de apoyos de la inteligencia artificial, porque dicen que, digamos que máquinas que reemplacen su trabajo, etcétera, y no solamente en la profesión de medicina y ciencias de la salud, sino en otras profesiones, pero en realidad lo que estamos nosotros mostrando y lo que hacemos cada día es generar herramientas adicionales a los que, pues, ellos están acostumbrados a usar. No es que se piense que la máquina va a reemplazar, además porque es una tarea delicada, además porque también involucra una parte humana que pues una máquina nunca va a llegar a tener, pues eso digamos como preámbulo. Entonces el día de hoy, primero veremos un poco una introducción hacia lo que es la inteligencia artificial, porque muchas veces me gusta sentar una base de cómo nosotros en el grupo de investigación, en el semillero donde participamos, le damos un enfoque a la inteligencia artificial. Digamos que últimamente se habla mucho. Acoger una sola definición de la inteligencia artificial es muy complejo, entonces queremos partir de esa base, entonces vamos a mostrar qué sería para nosotros la inteligencia artificial y a partir de ahí pues empezaríamos a mostrar un caso particular que es el caso de la tuberculosis, ¿listo? Y vemos cómo esas herramientas de la inteligencia artificial nos pueden ayudar a ese apoyo al diagnóstico de tuberculosis, ¿listo? Entonces, aquí la idea es poder mostrarles esas cositas. Entonces empezaremos primero diciendo, yo podría aquí preguntar, no sé, para ustedes, ¿qué es la inteligencia artificial o qué se ha escuchado de la inteligencia artificial? Pues porque todo el mundo habla de ello, tienen muchos términos en la cabeza, unos indistintos de otros, se confunden algunos con otros, ¿cierto? Y pues uno podría empezar a preguntar, entonces en este caso, automáticamente uno piensa en el cerebro, ¿no? Pues porque el cerebro pues es esa máxima expresión que nosotros tenemos de inteligencia, ¿sí? El cerebro humano pues ha surtido una evolución interesante que permite que actualmente pues, realicemos tareas, que mostremos el avance de la historia de la humanidad, ¿cierto? Vemos esa máxima representación de la inteligencia y siempre asociamos la inteligencia artificial como que llegue a cumplirse o que llegue a desarrollar como tal una tarea de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir que es insuficiente. ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza a veces pensamos que el ser humano sería el único ser inteligente, ¿no? Y eso de pronto es algo discutible, ¿sí? O sea, sabemos que pues hay otros tipos de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia que tienen los grupos colectivos de animales, ¿no? Entonces, tenemos una colonia de hormigas, por ejemplo, que ellas tienen su propia inteligencia, ¿sí? Que es diferente a la inteligencia humana y que es una inteligencia colaborativa. Tal vez eso nos hace falta a los seres humanos. Cuando pensamos en colectivo, nos cuesta más cuando pensamos de forma individual. Y eso, digamos que desvirtuaría un poco lo que sería la inteligencia humana como tal. Entonces vemos aquí el ejemplo de las hormiguitas y ellas trabajan entre todas para conseguir su alimento, lo que hace que tenga una inteligencia de grupo, ¿no? De esa interacción entre esos individuos que están en esa colonia. Y así podríamos citar más ejemplos de ese tipo de colonias, ¿no? Las abejas también
funcionan de una forma particular a la hora de interpretar, de que nosotros podamos interpretar esa inteligencia colectiva. Entonces, la idea aquí no es plantear que la única inteligencia que existe es la inteligencia humana, ¿no? Existen diferentes tipos de inteligencia, lo que haría que nuestra definición de inteligencia artificial debería ser un poco más amplia, que es lo que les quiero mostrar a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros plantearíamos como inteligencia artificial. Y repito, nosotros es como digamos que definición grupal que queremos presentar desde el grupo de investigación donde participamos allí en la Universidad del Rosario en el área de inteligencia artificial en salud. ¿Listo? Entonces, uno podría tomar una de las primeras definiciones que estableció Mitchell, que fue uno de los, digamos que los primeros estudiosos del área de aprendizaje automático, es que son máquinas capaces de hacer tareas que requieren inteligencia humana, ¿no? Pero vamos a ver que esto se puede desvirtuar un poco, o podemos ampliar un poco esa definición de inteligencia artificial, ¿sí? Por una parte, pues, como les decía, yo también hago parte del IEEE hace algunos años, ¿sí? De hecho, cuando entré en el área ni siquiera se mencionaba mucho el término inteligencia artificial, se mencionaba más el término inteligencia computacional. Y yo, digamos que me sentía atraído por el área de inteligencia computacional, cuando era así como ustedes, un estudiante de mi rama estudiantil, y entonces en su momento, esta sociedad, la Sociedad de Inteligencia Computacional, o SIS, en algún momento llegó a llamarse inclusive la Sociedad de Redes Neuronales, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta sociedad plantea tres grandes paradigmas de lo que es la inteligencia computacional, ¿no? Que sería la lógica difusa, las mismas redes neuronales, que es como tal vez lo más popular que nosotros conocemos de la inteligencia artificial, y la computación evolutiva. Digamos que plantea, acá a veces incluye lo que es la inteligencia de enjambre, entonces tendríamos esos tres grandes paradigmas o propuestas de lo que es la inteligencia computacional, que se empezó a gestar, digamos, lo que a finales de la década, bueno, no finales, sino digamos que en la década del 90. ¿Sí? En la misma época se empezaban a usar otros términos como sistemas expertos, como soft computing, como, bueno, otros términos que se utilizaban para hacer relación acerca de la computación con relación a algo que fuese inteligente. Y en su momento se planteaba como que esa inteligencia computacional era más de lo que tenía que ver con ciencias de la computación y con hardware y con esa implementación de esos modelos y estrategias y métodos, digamos que desde un computador, no se veía nada más allá como esa inteligencia computacional. Pero a medida que fue pasado el tiempo, hemos visto que aparecen nuevos términos, ¿cierto? No solamente el término de inteligencia artificial como tal, que digamos no es nuevo tampoco, podemos irnos bien atrás en la historia, década del 50, máquina Turing, después Segunda Guerra Mundial, eh, que ya se acuñaba un poco el término de inteligencia artificial, pero pues digamos que se popularizó en la última década y media más o menos. Entonces, no solamente escucha uno el término inteligencia artificial, sino también el término machine learning o aprendizaje automático, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje automático es una serie de modelos que vienen desde la estadística, ¿cierto? Digamos que en los 60 y 70 se planteaban desde la estadística algunos, y la teoría de la probabilidad, algunos modelos como los modelos ocultos de Markov, ¿cierto? Y otros más basados en esas propiedades estadísticas de los datos, ¿no? El aprendizaje automático básicamente me dice, yo puedo aprender de datos, puedo aprender o extraer un modelo que generalice, es decir, si yo hago un buen entrenamiento, un buen ajuste de esos modelos matemáticos, puedo usarlos en un caso más general y me va a ayudar a automatizar algunas tareas. Entonces, ese es aprendizaje de datos. Pero si uno se da cuenta, viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, dentro de esos modelos que tenemos de inteligencia, perdón, de Machine Learning, que viene siendo también inteligencia artificial, tenemos pues las redes neuronales, ¿no? También viene a ser lo mismo. Otros como las máquinas de soporte vectorial, los bosques de búsqueda aleatoria, los mismos árboles de clasificación, y así hay un montón de modelos estadísticos que, como les digo, se empezaron a crear en la década del 60 y el 70 y que se popularizaron en los 90. ¿Por qué? Porque ya teníamos equipos de cómputo tan robustos que podíamos, todas esas teorías, podíamos empezar a plantearlas desde el punto de vista computacional y se vio que funcionaban y empezaron a popularizarse. Entonces, que el Machine Learning se popularizó a partir de esa década del 90, ¿no? Y más actualmente, pues también tenemos lo que es el aprendizaje profundo o el deep learning, pero miren que siguen siendo redes neuronales, ¿no? Entonces, las redes neuronales es algo transversal, ¿sí? Son redes que son inteligencia artificial, que no es el único tipo de inteligencia artificial, ¿cierto?
Y podemos ver que esas Deep Learning pues son redes neuronales de más capas, ¿no? Más parámetros a ajustar. Se popularizaron en diferentes competencias de clasificación de imágenes y digamos que empezó su boom alrededor de final de la primera década de este siglo. Entonces, es una historia y si uno pudiera analizar la historia de las redes neuronales ha sido como una montaña rusa de popularidad porque hay momentos donde han tenido picos, valles y ahorita estamos en un pico porque se están usando muchísimo esas redes neuronales porque tenemos disponibilidad de muchos datos, de imágenes, de cualquier tipo de fuente de datos y además de eso, ¿no? Que faltó decir, pues que ayudó a impulsar el Deep Learning, pues algún tipo de procesamiento adicional, ¿no? Decíamos que en la década del 90 ya se sentía esa capacidad de cómputo para poder probar esos modelos estadísticos y ya en la primera década de este año, de este siglo, perdón, teníamos las GPUs, ¿no? Entonces, esos computadores dedicados a los juegos, para los gamers, tenían unas unidades de procesamiento gráfico que en algún momento tuvieron un cruce con la historia de la inteligencia artificial y se dieron cuenta que podían ser usadas para entrenar esos modelos de Deep Learning. Entonces, por eso también se llegaron a popularizar. Entonces, es una mezcla de cosas, ¿no? De matemática, de ciencias de la computación, de modelos inspirados en la naturaleza, lo que nos ha permitido que ahorita tengamos un boom de aplicaciones en inteligencia artificial. Pero entonces uno no debería quedarse corto desde el análisis, desde los modelos, desde la matemática, desde el hardware, sino que a todo esto le llamaríamos inteligencia artificial. Y actualmente pues está el tema del dilema ético y las implicaciones sociales. Es decir, uno también debería ser consciente de esto y empezar a trabajar de forma paralela o transversal esas implicaciones tanto éticas como sociales. Algunos países ya llevan un poco más adelante ese desarrollo, por ejemplo, de marcos éticos, otros que ya están pensando el tema de la regulación. Y pues es importante tenerlos en cuenta porque ya se han popularizado. Nuestro celular ya tiene un montón de aplicaciones que trabajan bajo alguno de estos términos que está dentro de esta diapositiva. Entonces, es importante pensarlo y pensarlo también más allá como esa parte social, ¿no? O sea, como lo mencionábamos al comienzo de la charla, ¿no? Cómo los profesionales en salud deberían ver esto como una ayuda, no verlo como una amenaza y articularlo, ¿no? Porque digamos que esto se incrementa más si nosotros vemos en el campo de acción que estamos hablando, que es la salud, ¿no? La salud tiene que ver con esa interacción con pacientes, con información súper sensible y entonces hace que estos dilemas éticos sean un poco más complejos de manejar. Entonces, digamos que todo esto confluiría o nos determinaría un conjunto de conceptos, de términos clave, de palabras clave, que nos ayudarían a definir la inteligencia artificial. Entonces, todo esto lo englobaría una gran sombrilla que nos muestra que todo esto haría parte de nuestra inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, como para dejar claro ahí y sepamos que más hacia adelante de qué vamos a hablar. Entonces, un poco para acotarlo, pues básicamente esa inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia natural, ¿sí? Que las máquinas pueden replicar. Básicamente tenemos sistemas bien inspirados, ¿no? Entonces decíamos que yo soy, digámoslo, fiel partidario o alineado al tema del Instituto IEEE y como les venía diciendo yo algunos años trabajando con la sociedad, entonces vamos a dejarlo en estos tres grandes paradigmas, la lógica difusa, que es esa, digamos que, mm, parametrización de forma complementaria a lo que sería la lógica clásica, que nos permitiría de cierto modo interactuar con las máquinas a través de etiquetas lingüísticas que el ser humano utiliza para su comunicación. ¿Sí? Nos importaría, ustedes saben que ahorita hablamos un poquito más en detalle, pero pues sería esa parte de esa interacción, poder formular, por plantear sistemas basados en experiencia para poderlo realizar. Las redes neuronales que pues de hecho podríamos solamente dar una charla de redes neuronales, hay un montón de arquitecturas y cada día hay más y eso nos permite plantear muchas más estrategias de entrenamiento y de aplicaciones. Y la computación evolutiva e inteligencia de enjambre, ¿no? Que pues lo que tiene que ver con esos algoritmos que simulan el comportamiento de esas colecciones, de esos enjambres o inteligencia colectiva como las colonias de abejas, las colonias de hormigas, las bandadas de pájaros, los bancos de peces y así hay muchos algoritmos basados en esa inteligencia colectiva. Entonces, vamos a basarnos en estos tres grandes grupos de información que están ahí, ¿listo? Bueno, entonces, teniendo un poco claro esa información
de qué llamaríamos a la inteligencia artificial, pues vamos a ver cómo aplicarla, ¿no? Y les decía que vamos a tomar un caso muy particular, que es el de tuberculosis. ¿Listo? ¿Por qué tuberculosis? Porque, bueno, digamos que yo tuve la oportunidad y reitero, y perdónenme un poco el sesgo hacia cómo voy a presentar la charla, y es que, claro, gracias, como les decía, yo hice parte de mi rama estudiantil, gracias a la participación dentro de mi rama estudiantil del IEEE, pude participar tanto en encuentros nacionales como latinoamericanos. Entonces tuve una oportunidad donde estuve en una reunión regional de ramas estudiantiles en Brasil, ¿sí? O sea, conocen los que están inmersos en IEEE, saben que se realiza esa reunión anual y es muy importante porque uno puede interactuar con estudiantes de la región nueva y conocer otras ópticas acerca de la ingeniería. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en Brasil y conocer personas y conocer universidades donde me llamó la atención ir a hacer mis estudios de posgrado. Entonces, después de que acabé mi pregrado en Colombia, me fui a Brasil a hacer maestría y doctorado. Y entonces el doctorado lo realicé en el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el área de inteligencia artificial, en la subárea de inteligencia computacional en salud. Ojo que les decía, no se conocía muy bien o no se utilizaba mucho o se acuñaba el término inteligencia artificial, se utilizaba más el término inteligencia computacional. Entonces, la subárea de mi doctorado es inteligencia computacional en salud. Y empezamos a trabajar con un análisis de una forma de tuberculosis. Entonces, ya llevo algunos años trabajando con datos basados en o extraídos del problema de la tuberculosis y vamos a ver un poco sobre este tema. Entonces, la tuberculosis, a pesar de que es una enfermedad bastante antigua, que se descubrió su génesis hace ya algunos años, sigue siendo un problema para la Organización Mundial de la Salud, es decir, para el mundo entero, ¿cierto? Es una de las enfermedades que están dentro de ese top 10 que mata muchas personas al año, millones, se calculan que 1,5 millones más o menos al año mueren de tuberculosis. Se han establecido diferentes estrategias desde la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, esta que se llama Fin a la TB, porque que ya se calcula o siempre plantean un año límite para que se acabe con este flagelo. Por ejemplo, se plantea que el 2035 o el 2050 ya no exista la tuberculosis. Pero bueno, siguen esos esfuerzos, la pandemia atrasó un poco. Bueno, es una enfermedad que tiene mucho seguimiento. Y entonces aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un mapa mundial de cómo es el número de casos de tuberculosis, pues ve que no es un problema que ataque a todo el mundo de forma igual, sino que ataca de pronto en zonas o regiones en vías de desarrollo más que en los países industrializados. Es decir, nosotros en Latinoamérica o por ejemplo en África vemos cómo sigue siendo un problema, ¿cierto? En Perú, por ejemplo, sigue siendo un inconveniente tener una tasa de incidencia pues de incidencia de la tuberculosis. Y esto hacia dónde voy con este comentario, que muchas veces tenemos la herramienta y queremos enfocarla en problemas que tal vez pierden el contexto. Y el contexto me refiero a que nosotros como región de Latinoamérica tenemos unos problemas muy diferentes a los que tendría Estados Unidos o los que tendría Europa o la misma África, ¿no? O sea, que tenemos condiciones similares. Entonces, una de las ventajas de la inteligencia artificial es que podamos atacar esos problemas comunes. Y eso me pasó cuando estuve en Brasil. Pues en Brasil ya he salido un poco de esos países, hay se llaman unos países como en el límite que están entre países críticos y que ya han salido del tema crítico de tuberculosis, pero Brasil estuvo también en muchos años inmersa en esa línea de países que estaban luchando muchísimo contra la tuberculosis. Entonces, es un problema común y empecé yo a trabajar allá con ese problema de la tuberculosis en Brasil, ¿no? Con datos del estado de Río de Janeiro, porque allá también ataca mucho la enfermedad, ¿no? Entonces, es una enfermedad contagiosa eh, pues, si no se trata a tiempo, puede generar la muerte, ¿no? Además que está asociada con muchos factores socioeconómicos, etcétera. Pero entonces a lo que voy aquí es a ese contexto. Somos países vecinos, tenemos problemas similares, debemos unir fuerzas y presentar soluciones desde la ingeniería, en este caso del área específica de la inteligencia artificial, que ayuden a mitigar esas problemáticas, ¿no? No se les olvide que la ingeniería siempre tiene que ir en búsqueda de las soluciones a los problemas que plantea la sociedad. Entonces,
para tenerlo claro. Entonces mucha gente dirá, no, pero es que la tuberculosis es un problema, es una enfermedad respiratoria. Pues sí y no, tiene sus implicaciones. Digamos que dentro de la forma más común es la tuberculosis pulmonar, ¿sí? La que toca los pulmones, ataca a partir de una bacteria, ¿no? Micobacteria, Mycobacterium tuberculosis, que se aloja allá y pues digamos que empieza a actuar y empieza a causar ese daño en el sujeto. Es una enfermedad que nos permite pues ver que está asociada con factores socioeconómicos, ¿sí? Y además de eso, pues en regiones de alta densidad demográfica, pues también es un problema, ¿no? Se habla que un tercio de la población mundial tiene tuberculosis latente. ¿Qué es la tuberculosis latente? Que usted tiene allá dentro su bacilo, perdón, su micobacteria, y entonces no la desarrolla, ¿no? Pero puede que llegue un factor o una comorbilidad que ayude que eso en un momento para otro se dispare la enfermedad. Entonces, por ejemplo, se ha mostrado mucho la coinfección con síndrome de inmunodeficiencia o con SIDA, que hace que se empiece a desarrollar la tuberculosis y que el paciente presente un cuadro de deterioro muy rápidamente, ¿sí? A pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, a pacientes que tienen, de pronto han sufrido de trasplante. Entonces, es una enfermedad de mucho cuidado que no solamente uno analizaría por sí misma, sino que debería analizarla de muchas formas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces está la tuberculosis pulmonar, pero no solamente está la tuberculosis pulmonar. Uno asocia la tuberculosis al pulmón, ¿listo? Porque es la más popular. Pero, por ejemplo, existe la tuberculosis extrapulmonar, que no es la que ataca los pulmones, sino pues otras partes del cuerpo. Le pueden a usted dar tuberculosis en los huesos, en algún órgano de su cuerpo, pero no es tan común, entonces por eso no se conoce de esa forma, sino que la asocian a los pulmones. Dentro de las extrapulmonares está la más común, es la tuberculosis pleural, que ataca a la pleura, que es ese recubrimiento que tienen los pulmones, ¿sí? Y tenemos la tuberculosis meningia, que ataca las meninges. Entonces, cada una tiene sus problemáticas y sus retos a la hora del diagnóstico. Entonces, dentro de la tuberculosis pleural, ataca esa serosa que recubre los pulmones, puede causar derrame pleural y pues es la segunda causa común de tuberculosis, ¿no? La meningia afecta, es una enfermedad súper letal, es decir, se tiene que descubrir muy rápidamente porque si no se empieza el tratamiento a tiempo, puede causar la muerte o dejar secuelas neurológicas graves. Entonces, son diferentes tipos de formas de tuberculosis y claro, su diagnóstico pues también es muy diferente. Entonces, cada una de estas formas, que digamos que son las más populares, digamos que estas dos son las más populares y esta es la más crítica, presentan unos retos diferentes. Entonces, ¿qué retos presentan estas formas de tuberculosis? La fórmula de tuberculosis pulmonar normal, actualmente se está analizando muchísimo lo que tiene que ver con drogoresistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente ya lo diagnostican de tuberculosis, lo mandan a un tratamiento, ¿no? Con antibióticos, ¿sí? De acuerdo a las líneas, tienen 4 líneas de medicamento, de tratamiento. Pero como el ser humano y como, digamos, no somos juiciosos a la hora de seguir tratamientos médicos, no completamos el proceso de antibiótico y generamos resistencia a esos medicamentos. Entonces ya la bacteria como tal evoluciona y presenta resistencia a esos tratamientos de eh, antituberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya hay que encontrar formas diferentes para diagnosticar esa tuberculosis multidrogoresistente. Bueno, existe la drogoresistente que puede ser a unos cuantos medicamentos de forma sencilla, pues simple, por decirlo así. Existe multidrogoresistencia que ya es que no responda a varias líneas de tratamiento y extremadamente drogoresistente. Entonces hay diferentes formas de tuberculosis ahí, de esa resistencia para la parte pulmonar. Entonces actualmente se viene analizando muchísimo esa drogoresistencia. Por otra parte está el diagnóstico de la tuberculosis pleural, que es más complejo. Digamos que para diagnosticar la tuberculosis, y lo digo aquí de pronto dentro del Protocolo Nacional Colombiano, existen 3 grandes formas. Por una parte está la baciloscopia, que es cuando usted le toman una muestra de esputo, y allá a través del microscopio cuentan los bacilos y dicen, ah, bueno, ¿se tiene o no tiene? Lo que pasa es que esa es una técnica que tiene muy poca sensibilidad, es decir, encuentran menos casos de los que debería encontrar. Y es una prueba, digamos que sencilla de hacer,
pero no es tan efectiva para detectar la enfermedad. Eso por una parte. El método más efectivo para detectarla es el cultivo de la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Que con el mismo sputum lo pueden cultivar, hacen un cultivo de bacterias, pero entonces ahí usted tiene que esperar entre 4 y 6 semanas para el resultado de ese cultivo. Entonces, mientras pasan esas 4 o 6 semanas y la persona tiene tuberculosis, pues puede infectar a más personas. Entonces, ahí empieza uno a sopesar las diferentes herramientas que existen actualmente. Y la más actual es a través de pruebas moleculares. Entonces, a pruebas de ADN, así como diagnosticaban el COVID similar, hacían la prueba Chin. Lo que pasa es que ya hay unos equipos que en 2 horas le diagnostican a usted. Lo que pasa es que ya no es un equipo que se consiga de forma masiva. Entonces, en regiones alejadas, por ejemplo, bordeando el Amazonas, es difícil porque no hay una infraestructura hospitalaria, por ejemplo, en Colombia, no hay una infraestructura hospitalaria, digamos que eficiente, lo que hace que sea un reto diagnosticar, ¿sí? Entonces, para diagnosticar la tuberculosis pleural es necesario hacer un proceso que se llama toracocentesis, que es enterrar una aguja y extraer muestra o del líquido pleural o de la misma pleura. Eso, empezando, es doloroso, es invasivo y puede ser costoso para un sistema de salud. Entonces, la idea es llegar a evitar esos exámenes y para eso se plantean herramientas de inteligencia computacional, es decir, con otras variables llegar a suplir eso que necesita casi que profesionales especializados para realizar la prueba. Entonces, ese chuzón ahí en la pleura para sacar esas muestras para diagnosticar de tuberculosis pleural. Y asimismo para la tuberculosis meningia, solo que acá es necesario análisis de líquido cerebroespinal, entonces allá en la parte lumbar le hacen el mismo procedimiento para sacar de la médula espinal ese líquido cerebroespinal para hacer una prueba de conteo de células por ejemplo, también hacer métodos moleculares como el GeneXpert que se utiliza mucho para diagnosticar, pero lo que decíamos, no en todos los lugares de países en vías de desarrollo va a estar. Entonces, si uno puede desarrollar, entender el contexto y puede desarrollar herramientas a través de inteligencia computacional o de inteligencia artificial que puedan ayudar a los profesionales en salud a detectar la enfermedad, pues es una maravilla, ¿no? Porque estoy haciendo estrategias de bajo costo que le sirvan al país y que puedan contribuir en la solución del problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Pues vamos a verlo como desde la inteligencia artificial. Entonces, desde la primera parte, tenemos redes neuronales, ¿no? Ustedes ya conocen un poquito, tenemos una neurona biológica que tiene dendritas, tiene un axón, ¿cierto? Tiene el soma, y acá su representación matemática. Entonces, una neurona artificial sería una operación matemática de ponderación de pesos sinápticos. Todos sabemos que en el cerebro el aprendizaje se da a partir de esas conexiones que se dan entre neuronas, ¿cierto? Y así mismo. Entonces, aquí la idea es poder establecer esos valores de esas conexiones de pesos sinápticos entre neuronas que terminarían siendo una matriz. Entonces, a la final, mi red neuronal, ¿qué es? Es un conjunto de matrices. Que yo voy a hacer las operaciones entre matrices y entonces con esos datos puedo representar una salida. Entonces, como les decía, puedo tener un montón de arquitecturas de redes neuronales. Por una parte, tengo redes neuronales de aprendizaje supervisado. La más común es ese perceptor multicapa, que son varias capitas de neuronas. Aquí hay una capa, una de salida, unas entradas, y la idea es encontrar esos valores matemáticos, esas matrices, que me conectan esas neuronas con esas entradas y me dan una salida. O yo puedo hacer aprendizaje no supervisado, es decir, en el supervisado yo tendría que presentarle datos, mire, estos son datos de una persona con tuberculosis, datos, persona con tuberculosis, y estos datos son personas que no tienen tuberculosis, no tienen tuberculosis. Entonces, la idea es que cuando yo entrene muy bien mi red neuronal, el día de mañana yo le presento un vector de datos de una persona nueva y que la red neuronal me pueda ayudar a decir si la persona tiene o no tuberculosis, sugerir, ¿no? Porque siempre uno apoya la tarea del médico. Entonces, la idea ahí es apoyar, ¿sí? Entonces, también tenemos esas redes neuronales no supervisadas que no tengo que tener las etiquetas, es decir, no tengo que tener vector de decir esto es tuberculosis contra no tuberculosis, sino que esas redes neuronales como tal me ayudan a agrupar los datos, ven similitudes entre ellos y me presentan otro tipo de información. Vamos a ver cómo. Entonces, la primera estrategia, básicamente, estas redes neuronales, básicamente lo que tienen es
que se considera como un modelo de Machine Learning, ¿sí? Donde pues la idea aquí es entrenar la red, ¿sí? Si yo analizara un modelo de Machine Learning, debo hacer un proceso de extracción de características en donde pues primero escojo las variables y entreno un modelo de clasificación, en este caso, si yo quisiera clasificar. Ese análisis de características es importante que ustedes lo trabajen con los profesionales de salud porque ellos son los que determinan más o menos a partir de qué información ellos detectan la enfermedad. Entonces, por ejemplo, la edad. Para ellos es importante la edad a la hora de diagnosticarlo, sí o no. Ese tipo de preguntas uno las establece en equipos y multidisciplinarios para determinar los modelos de entrenamiento, ¿no? Pero entonces, básicamente aquí, este modelo podría ser otro de los tantos que hay de Machine Learning, ¿sí? Que árboles de búsqueda aleatoria, que máquinas de soporte vectorial, bueno, y muchos más. Y pues la idea es poder tener representación de cualquier tipo de información. Digamos que en el campo de ingeniería biomédica uno ve fuentes de información y es rico ese tema, porque podríamos tener información de señales, del propio examen físico en el consultorio médico, de preguntas que uno pueda realizar a los sujetos, información genética también, es decir, de ADN o secuencias de proteínas, etcétera. ¿Y qué se busca hacer? Tareas de codificación, tareas de automatización y apoyo al personal o al profesional de salud. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos. En tuberculosis, ¿cómo se haría? Pues aquí hago un gran paréntesis porque, claro, para aprender de los datos necesito datos. Entonces lo que pasa es que muchas veces, y pues es algo que me ha pasado en Colombia desde que empecé a trabajar con esto, no es fácil la obtención de datos para entrenar modelos. En estos temas de aprendizaje automático, entre más datos, mejor, porque el modelo aprende a generalizar, pues es mejor, porque uno puede entrenar más tranquilamente, porque uno puede generar un modelo mucho más robusto y porque pues me ayudaría a realizar unas tareas de generalización mejor. Entonces, cuando empecé a buscar datos, fue difícil. Seguimos trabajando en algunos proyectos de investigación con el Hospital Santa Clara, que hace parte de la Superintegrada de Servicios de Salud Centro Oriente en Bogotá, para entrenar algunos modelos, ¿sí? Miren cómo la idea es establecer a través de información precaria. Miren que solamente son 5 variables donde se pregunta el sexo de la persona, la edad, ¿cierto? Si pronto tiene síndrome de inmunodeficiencia, decíamos que es una coinfección que pues, vuelve más crítico el caso. Se ha visto muchísimo que la población habitante de calle tiene tuberculosis, por ejemplo, entonces puede ser una variable importante, o si la persona tiene otra enfermedad como diabetes. Entonces, al analizar estas variables, lo que hacemos es que el profesional en salud pueda realizar una consulta, que la herramienta les pueda sugerir, decirle al paciente, no, quédese para iniciar tratamiento o no, váyase para su casa porque usted no tiene tuberculosis. Entonces uno podría entrenar un modelito sencillo, que era algo que me preguntaban al comienzo de la charla. Uno podría entrenar el modelo para que a partir de un conjunto de variables de entrada me diga si tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis. Y uno establece, ya hemos hecho algunos experimentos, se han presentado algunas cositas en términos de sensibilidad. Si la sensibilidad, por ejemplo, es mayor a la prueba de baciloscopia, entonces uno podría hacerlo en proceso simultáneo. Haga la prueba de baciloscopia, cuente los bacilos y al mismo tiempo haga este modelo a ver qué sugiere el modelo. Y el modelo tiene resultados mejores que la misma prueba de baciloscopia. Ahora, es un trabajo largo para establecer que este tipo de herramientas sean incluidas en un protocolo de salud nacional, pero digamos que aquí la idea es proporcionarle al profesional en salud más herramientas a la hora de su toma de decisión, ¿listo? Estos resultados pues fueron reportados en este trabajo, pues por si están por ahí, lo quieren leer, seguimos trabajando en el tema. Entonces no solamente están las redes de aprendizaje supervisado de esta forma, sino que existen también esas redes neuronales para entrenar datos conocidos como series de tiempo. ¿Qué pasa? La serie de tiempo uno podría analizar, eh, uno podría analizar qué relación hay de los datos pasados con relación a los datos futuros. Entonces aquí lo que hacemos es un entrenamiento sobre la serie de tiempo, ¿sí? Estos modelos también vienen de la estadística, se conocen en algunos casos como modelos autorregresivos, porque a partir de los pasados quiero saber cómo va a ser el futuro,
no solamente se utilizan en el ámbito, digamos que aquí lo estamos usando de una forma en particular, pero por ejemplo se usan para predicción de valores del dólar, en matemática financiera y todo esto que tiene que ver con valores de acciones y todo eso se usan bastante. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es generar ventanas de tiempo para poder hacer predicción, ¿sí? Predicción en términos de series de tiempo. ¿Cómo se hace? Pues estos modelos autorregresivos son modelos lineales, ¿sí? Y en ese caso, la idea aquí es introducir no linealidad. ¿Dónde introduzco la no linealidad? A la hora de establecer un modelo de red neuronal. Entonces miren cómo las entradas en este caso son valores pasados y esa no linealidad se introduce a través de una capa o en diferentes neuronas de las capas de la red neuronal. Entonces, ¿para qué usamos esto? Este es otro ejemplo de uso de información de tuberculosis, donde usamos un modelo no lineal autorregresivo, que es el que les acabo de mostrar. Y para los que les gustan las redes neuronales, yo sé que este término de long short term memory, una red neuronal de memoria de largo y corto plazo, que son para información que depende del tiempo, lo que hacemos es con una porción de datos es entrenar y llegar a predecir cómo va a ser el futuro. En este caso lo que estamos prediciendo es el número de casos. Aquí pues afortunadamente el país tiene una política de datos abiertos, entonces el Instituto Nacional de Salud que consolida los datos, ellos tienen un registro semana a semana de cuántos casos nuevos de tuberculosis hay. Entonces tomamos una serie de tiempo de casi del 2007 al 2017, 10 años, para ver si podemos entrenar modelos para que me predigan las siguientes semanas cómo va a ser el número de casos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, con estas redes neuronales, cómo se predice un poco el comportamiento de ese número de casos hacia futuro. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana sea información adicional, para que en este caso no sean solamente los profesionales en salud, sino las autoridades que digan, mire, va a haber un pico importante de número de casos de tuberculosis, entonces estemos listos para ayudar a detectar esos casos o mitiguemos o generemos planes o estrategias de contención a la hora pues, tener este número de casos. Estamos esperando, creo que ya nos aceptaron esta publicación y estamos ya esperando a que nos cerremos el proceso porque también está ahí en series de tiempo a partir del número de casos semanal en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Bueno, pasando ya a las redes de aprendizaje no supervisado, lo que hacemos es encontrar grupos de datos. Entonces, ¿qué hicimos? Con los mismos datos que les mostré ahorita, es decir, estos, lo que se hace es hacer 3 grupos de riesgo. En este caso no voy a detectar si tiene o no tiene tuberculosis, sino que vamos a decir, vamos a agrupar los datos. Yo no le voy a decir cuál es cuál, sino que usted tiene que encontrar cuál es su relación entre esas variables y ver cómo se ajustan en 3 grupos de riesgo. El grupo rojo es el de alto riesgo, el grupo amarillo es el de medio riesgo y el grupo verde es el de no riesgo. Todos estos son datos de pacientes con tuberculosis y estos son datos de pacientes sin tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? La red después de entrenada, uno le puede, con otro conjunto de datos, puede determinar o puede presentarle los datos a ver qué regiones del mapa autoorganizado se activan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy presentando los que no tienen tuberculosis. Entonces, aquí hay alrededor de 35 datos de sujetos o de personas con sospecha de tuberculosis. Y entonces aquí le presentamos los datos y él nos arroja que de los 35, 5 deberíamos prestarle más atención porque me están arrojando que están por fuera de la zona verde. Es decir, yo ya no diría váyase para su casa, sino que digo, bueno, centraría mi atención no en los 35 sospechosos de tuberculosis, sino solamente en los 5 que me está marcando la herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo gestión de pacientes. Entonces, eso disminuye tiempos que tiene que dedicarle el profesional de salud a revisar caso por caso, ¿cierto? Y acá pues tenemos los que tienen tuberculosis, entonces vemos cómo se activan tanto la zona roja como la zona amarilla. Entonces, ¿qué queremos con estos grupos de riesgo? Que si llega una persona con un vector, o sea, vamos a decir que vamos a hacer una tarea facilista y de pronto no justa, de representar a una persona con un vector, presento ese vector a mi red neuronal entrenada y dependiendo en la zona donde caiga, yo le voy a prestar más o menos atención. Entonces, si cae en la zona roja, pum, de uno, usted vaya a ese tratamiento, o bueno, eso es lo que debería ser el profesional en salud, porque usted está en una zona de alto riesgo dentro del hiperespacio de datos.
Si cae en una zona amarilla, bueno, espere un momento, vamos a aislarlo y vamos a hacerle más pruebas para determinar ese diagnóstico. Y si está en zona verde, no, fresco, váyase para su casa porque ya vimos que usted no tiene. Entonces, no solamente la red neuronal me ayuda a mí, como en el caso que vimos ahorita de sí o no, de tener o no tener, detección, sino que aquí me ayuda a hacer una gestión de pacientes, ¿no? Y de acuerdo a la similitud y de pronto a un grupo de riesgo, ¿no? Un semaforito ahí que me pueda ayudar en esa detección de la enfermedad. Actualmente también estamos trabajando con Natural Language Processing, que es ese procesamiento de lenguaje natural, donde estamos analizando las historias clínicas. Cuando llega el paciente, ya el médico empieza hace su reporte de historia clínica. Entonces, claro, cada médico va a escribir de su forma. Entonces, estamos analizando esos textos para ver si es posible que con el texto se pueda determinar si la persona tiene o no tuberculosis, además de análisis de otras variables o de mezclar información. Miren cómo tenemos diferentes fuentes de información. Tengo la información clínica o el examen físico que hace el médico en el laboratorio, en su cita médica, por ejemplo, le pregunta mire, si tiene fiebre, le pregunta si tiene tos, normal, la encuesta normalita que hace dentro de su consultorio. Podemos tener información de exámenes de laboratorio, por ejemplo, la vaciloscopia, el mismo cultivo, o si hay la oportunidad de tener prueba molecular, entonces es otro tipo de fuente, o inclusive tenemos imágenes médicas, ¿no? Que en algunos casos para detectar esta enfermedad, entonces le hacen allá su radiografía, y yo puedo mezclar las tres fuentes de información y generar un modelo más robusto o aplicar una. Como acá la idea es generar un modelo de bajo costo y que sea replicable en zonas de poca infraestructura sanitaria, entonces uno podría empezar a desarrollar modelos únicamente con información clínica, que es la que el doctor realiza en su consulta médica. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos algunos resultados. Estos fueron presentados el año pasado en la Conferencia Mundial de ME, de análisis de esos textos, a ver qué tanto, qué se puede rescatar de ahí. ¿Listo? Entonces, vemos aquí otra estrategia de redes no supervisadas para ese tipo de datos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de ese agrupamiento. Los mapas autoorganizados me ayudan a hacer esa, no quiero decir correlación, porque pues digamos que es una relación que existen entre los datos. Estos son un ejemplo que quería traer aquí, que es con datos que se hizo con COVID, por ejemplo, porque hemos visto que muchos modelos que se venían trabajando para tuberculosis se podían implementar también allá para el tema de COVID. Son enfermedades similares en términos de enfermedad respiratoria, en términos de contagio, en términos de, sí. Entonces, acá, por ejemplo, se tenían cinco grandes tipos de pacientes. Si ustedes recuerdan el COVID, pues al principio teníamos unas personas que les daba COVID y podían quedarse en casa, otras que se recuperaban fácilmente, unas que necesitaban ir a cuidados intermedios, digamos que un cuidado un poco más eh, digamos que vigilado, un cuidado intensivo, que eran los que ya necesitaban allá el respirador, o el ventilador, y las que pues, terminaban siendo casos mortales. Entonces no era de fácil determinar cuál es cuál. Entonces lo que hicimos acá fue determinar esos grupos de riesgo a través de, de un mapa también de semaforito de tres grandes grupos de riesgo. Entonces vemos como el grupo rojo estaría relacionado con las zonas donde son pacientes que tienen los valores claros, son los valores más altos. Entonces estaría relacionado con los que están en UCI y los que están con muertes. Los que están en amarillo estaría más relacionado con esta zona que son los que tienen que hospitalario, y los verdes serían los que pueden quedarse en casa y pueden recuperarse. Entonces también hicimos el ejercicio para ese tema, pero entonces aquí la idea es poder agrupar los datos. Es como cuando uno llega a una habitación y puede identificar que una silla es diferente a una mesa, pues porque sus características son diferentes, ¿no? Es decir, si yo tomara dos únicas variables que dijeran tamaño y dimensiones y peso, por ejemplo, yo podría decir, no, una mesa es muy diferente a una silla porque una silla tiene cuatro patas, tiene un espaldar, etcétera, comparado contra una mesa. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Pero estos modelos hacen lo mismo, digamos que teniendo esas variables y haciendo esa agrupamiento de datos para poder entender que son diferentes. Miden similitud, lo que generaría un grupo, o diferencia, lo que generaría más diferencias entre grupos. Entonces aquí es otro ejemplito de que tenemos acá en este agrupamiento con redes neuronales no supervisadas, ¿no? Y hay también muchos tipos de arquitecturas.
Pues el Deep Learning decíamos que eran unas redes neuronales con muchas más capas, decíamos que nacieron para, digamos que su intención inicial era clasificar imágenes, se han ido diversificando y son muy versátiles. Funcionan, digamos que las convolucionales, porque también hay muchas arquitecturas de redes neuronales profundas. Las convolucionales pues funcionan a través de esas capas de convolución, de pooling, ¿sí? A través de los filtros y bueno, y pues al final unas capas full connected o dense, que aquí serían, esta parte de acá es lo que es similar a nuestra red de aquí, ¿cierto? Entonces otras tipo de tareas acá serían esas convoluciones. Entonces, las diferencias con el Machine Learning es que el Deep Learning pues hace todo a través de todas estas capas, realiza todo el proceso de extracción de características y análisis de datos. En cambio, el Machine Learning, que era lo que veíamos ahorita, debíamos hacer un proceso crítico de análisis de variables. O sea, no meterle ruido ni basura a la red neuronal para entrenarlo. En este caso, el Deep Learning, pues, digamos que trabaja o es capaz de manejar ese tema. ¿Listo? Entonces, pues acá uno podría utilizar cualquier tipo de información médica, solo que pues en tuberculosis pues uno utilizaría radiografías. Y de hecho hay muchos trabajos presentados en la literatura y si ustedes hacen una búsqueda rápida, sí encuentran que hay muchísimas aplicaciones para detección de tuberculosis a partir de imágenes de rayos X, ¿no? Entonces, no quise presentarles acá el caso porque pues digamos que es muy popular y lo que les decía la intención inicial era trabajar sobre escenarios limitados de datos y de infraestructura, ¿no? Entonces, ya para tener una máquina rayos X, pues necesito tenerla ahí. Pues hay zonas en el país, por ejemplo en Colombia, que no se cuenta con ello. ¿Listo? Entonces, solamente aquí para anotar. Van a notar eso diferente porque si ustedes ven en otra charla de tuberculosis fijo, les van a mostrar clasificación de imágenes o segmentación, ¿no? Porque también aquí hay modelos de redes neuronales que me ayudan a determinar zonas especiales de interés dentro de la imagen. No solamente clasificar si tiene o no tiene tuberculosis, ¿no? Entonces, es lo chévere de la inteligencia artificial, que es muy versátil y uno puede ajustar, digamos que, la aplicación. Bueno, entonces aquí ya cerramos el tema de redes neuronales y está la lógica difusa. Les decía que la lógica difusa lo que hace es romper ese paradigma de la lógica clásica normal. Sabemos de la lógica clásica que siempre es el 0 y el 1, el verdadero y el falso, el blanco y el negro, ¿cierto? Pero nosotros como seres humanos nunca, o nunca no, digamos que no solamente limitamos a dos valores nuestra comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, si fueran a bañarse en la mañana, o se bañan con agua fría o se bañan con agua caliente. Entonces, habrá personas que dicen, no, yo me baño con agua tibia. Entonces, ahí yo estoy saliendo de esos dos estados de la lógica normal, que es la misma lógica que rige toda la computación, ¿no? De transistores y todo esto. Entonces, se estableció esa matemática a través de la FSADE ya en la década del 60, que generó una matemática de conjuntos y de números difusos para tratar eso. ¿Para qué? Para tratar la incerteza, ¿sí? La incerteza. ¿Sí? Ese no sé, ese valor. Yo siempre hago el ejemplo con el carro, ¿no? Es decir, debería ser, los límites no deberían ser, o las etiquetas no deberían ser funciones que sean duras, ¿sí? Por ejemplo, cómo establece uno que una persona es alta o cómo establece uno que una velocidad de un carro es alta, ¿no? No debería ser. Entonces, una persona alta es a partir de un 80. Bueno, y si una persona tiene unos 79, entonces no es alta. No, uno debería poder fusificar esa etiqueta de una persona alta a partir de esa matemática. Entonces, eso es lo que hace la lógica difusa. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una fusificación para una velocidad de un carro en millas por hora, donde, bueno, a partir de 65 es alta, por debajo de 45 no lo es, pero de cierto modo hay un grado de membresía entre el 45 y el 65 que me dice que es alta, con diferente grado de membresía. Entonces una de 50 millas por hora será algo alta, o bueno, ya llegando un poco más hacia el 65, pues me establecerá otro valor diferente. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso de fusificación, donde tomamos todo este universo de números reales para fusificar, es decir, para establecer esas etiquetas, de si es alto, medio, bajo, por ejemplo. Hay una máquina de inferencia que se basa en reglas, entonces todo lo que tiene que ver con lógica difusa tiene que interactuar mucho con el especialista.
Ese conjunto de reglas las establece el profesional en salud en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una velocidad alta y tengo una pista mojada, entonces debería aplicar una acción de bajar la velocidad. La regla sería, si la velocidad es alta y el piso está mojado, entonces, ¿sí? Yo sé que tengo que disminuir la velocidad y no frenar, porque en algunos partos el carro se desliza. Entonces, eso lleva a un sistema de salud, pues el médico sabe cómo deben ser las medidas, por ejemplo, de medicamentos, ¿cierto? Y qué acción tomar en caso de. Ese conocimiento se plasma a través de un conjunto de reglas que establece un modelo o un sistema difuso. Al final lo que se hace es una difusificación, ¿listo? Es un conocimiento o un mapeo no lineal, porque el médico no funciona, bueno, si subo tal medicamento, pues le aplico más, no. Es algo que se mapea de forma no lineal y permite plasmar ese conocimiento humano de manera sistemática. Entonces hay sistemas difusos que se establecen. Ahora, ¿cómo los estamos usando en tuberculosis? Pues generamos o utilizamos una estrategia FUSIART, que esto es una red neuronal para agrupamiento similar a los mapas autoorganizados que les comenté ahorita, para hacer el triage, ese triage de 3 grupos de riesgo en tuberculosis pleural. ¿Listo? Entonces, hacemos un análisis donde analizamos primero 4 variables, la edad, el género, si la persona fuma y si tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirido, comparado contra todos los datos. Miren que aquí la idea es evitar un poco que se use esa toracocentesis, que es la aguja que utilizan gruesa para sacar muestras o de líquido pleural o de tejido pleural. Entonces, llegamos a resultados similares únicamente utilizando esta información. Ojo que el contexto es importante, ¿no? Porque si yo cogiera y me hiciera esta prueba, pues tal vez me arrojaría en un grupo de riesgo, pero yo no soy una persona con sospecha de tuberculosis. Entonces siempre es importante tener ese contexto. ¿Listo? Aquí algunos resultados de cómo se realizaría esa parte de los grupos de riesgo en alto, medio y bajo, pues a la hora de poder hacer ese agrupamiento, ¿listo? Entonces, este trabajito también ya tiene sus añitos, pero puede ser un trabajo guía para cómo usar estas redes FUSIART que son de agrupamiento, ¿no? De agrupamiento de datos. Y por último estarían los modelos de computación evolutiva e inteligencia de enjambre. Entonces decíamos que dentro de la computación evolutiva hay una subsección que es lo que son los algoritmos genéticos. Entonces los algoritmos genéticos simulan la teoría de evolución establecida por Darwin, donde dice que hay una mezcla, las especies evolucionan, ¿cierto? Entonces acá se plantean como poblaciones de soluciones, ¿sí? Y cada vez que pasa una generación, las mejores soluciones, el mejor va a sobrevivir, por decirlo así, que es lo que dice, los más malos van a desaparecer. ¿Para qué se usa esto? Para casos de optimización. Entonces aquí tengo un problema de optimización de 2 dimensiones, donde yo quiero llegar o al máximo o al mínimo. De la matemática, ustedes saben que el cálculo diferencial, ¿sí? Y el cálculo vectorial, uno podría, a través de derivadas, llegar a este punto, ¿cierto? Digamos que si se acuerdan de sus cálculos allá al comienzo de ingeniería, pues uno sabe que la segunda derivada igual a 0 nos va a dar los puntos máximos o mínimos de la función, ¿cierto? Entonces es fácil, yo encuentro el máximo o encuentro el mínimo. Lo que pasa es que muchas veces yo no conozco bien la función, ¿cierto? O son funciones no lineales. Si no hay linealidad, pues olvídese que hay derivadas. Entonces acá, estos métodos de optimización, uno podría, si uno no utilizara las derivadas, uno podría empezar a probar puntos por puntos en una de estas rejillas para saber si es un valor máximo o un valor mínimo. Es decir, yo podría probar un punto, un punto, un punto, lo que haría que a fuerza bruta yo podría generar un código con 2 for, donde me ubique en cada uno de los puntos y en cada uno de los 2 puntos me analice el valor de la función para encontrar el máximo. Lo que pasa es que eso tomaría demasiado tiempo, ¿sí? Pues en un problema real. Entonces aquí lo que se hace es hacer una búsqueda inteligente. Es un proceso heurístico inteligente, por decirlo así. Porque me lo proporcionan las hormigas o las abejas. ¿Cómo hacen ellos para encontrar el alimento? Pues ellas se dispersan, ¿cierto? Y unas se llaman a las otras con feromonas, por ejemplo, en el caso de las hormigas, ¿cierto? Ellos van dejando su marca de feromonas, entonces las que van a lo último ya saben que las otras pasaron por ahí y generan esos caminitos para encontrar el camino. Entonces yo lo que hago es plantear ese algoritmo y cómo trabajan las hormigas o las abejas para encontrar la solución de optimización en problemas. ¿Listo? Entonces acá está
encontrar la función del máximo y el mínimo, ¿sí? Acá tenemos el típico problema del vendedor viajero, que es como, la idea es poner a una persona que viaje por todas las ciudades capitales de Estados Unidos, y yo podría plantear una función de minimización, ¿cierto? Yo podría decir, no, yo quiero una función que me exprese y que quiera minimizar el costo. Entonces, ¿cuál sería la mejor ruta para que gaste menos dólares en darle la vuelta a Estados Unidos? O en tiempo. ¿Cuál es la ruta que me proporciona el menor tiempo para darle la vuelta a Estados Unidos? Y esa función, lo que hago yo es encontrar los valores a partir de esos algoritmos de computación, de computación evolutiva, de inteligencia de enjambre también. Entonces, aquí funciona en ese sentido para ese tipo de funciones. ¿En qué se han usado? En el grupo, en el semillero donde estamos, se ha trabajado, por ejemplo, en asignar horarios en personales de enfermería. Entonces, se ubican los horarios más óptimos para que la persona no repita turno, para que la persona pueda descansar bien, para que no se recargue más una persona que la otra. Entonces, se encuentran y se optimizan esos temas. Y en un área de la bioinformática conocida como el docking molecular, o el molecular docking, lo que se hace es plantear unas funciones, y eso fue supremamente interesante porque eh, en el caso para encontrar las vacunas rápidamente, medicamentos que atacaran el COVID, pues lo que se hace es estudiar moléculas, biomoléculas. Entonces, tenemos, por ejemplo, una proteína que era la proteína Spike, que era por la cual se entraba a la célula el coronavirus. Y entonces lo que buscamos es bloquear esa proteína Spike para que el virus no entrara a la célula. ¿Y cómo se hacía? Pues estudiaban diferentes series de medicamentos para ver cuál de ellos bloqueaba mejor. ¿Cuál es el mejor? Pues el que gasta menos energía. Ustedes saben que la naturaleza es muy sabia y entonces el proceso con menor energía, que gaste menos energía, es la molécula que más se adecua para ese medicamento. Entonces, eso es lo que es el blocking molecular, encontrar cuál molécula es la que menos gasta energía y el menos, que quiere decir que es un problema de minimización, es decir, optimización. Entonces, ahí yo puedo usar algoritmos también de inteligencia de enjambre para encontrar la mejor molécula. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un ejemplito porque además yo podría empezar a mezclar los temas, ¿no? Uno de los problemas de las redes neuronales es que es encontrar el número adecuado de parámetros, es decir, cuántas capas, cuántas neuronas, ¿cierto? Entonces yo podría, lo mismo, es un problema de optimización. Entonces puedo utilizar herramientas de inteligencia computacional, de inteligencia de enjambre, para solucionar un problema de redes neuronales, ¿sí? Es decir, con la optimización busco cuál es mi arquitectura de red neuronal mejor, o la óptima. Entonces, ¿cómo hago eso? Mezclando dos técnicas, que eso es lo que se hace acá. Existe el NIET, que es esa topología, es un método neuroevolutivo, es decir, voy a usar algoritmos genéticos para encontrar la mejor neuronal, encontrando esa arquitectura más, bueno, la óptima para que me solucione el problema. Entonces aquí hicimos lo mismo. La idea aquí era encontrar la mejor neuronal. Entonces comparamos, hicimos un proceso heurístico, o sea, las redes neuronales pueden hacerse de forma heurística, es decir, puedo con 2 neuronas, 3 neuronas, así, solo que me va a demorar más tiempo, pero comparamos ese proceso a este que me generan el método NITS, que es para encontrar esa arquitectura. Vemos como entre 2 y 5 neuronas es como lo más apropiado, ¿cierto? Comparado contra lo que se hace de forma heurística, y los resultados, pues digamos que son similares, ¿no? Entonces, pasamos este de acá arriba es el proceso de neuroevolutivo de especificidad y de sensibilidad, y compara los dos métodos en términos obviamente el empírico pues es el mejor, pero este método lo que hace es que va a demorar menor tiempo a la hora de encontrar la arquitectura más adecuada para ese entrenamiento de redes neuronales. ¿Listo? Entonces así es como funciona, y mezclamos ahí el tema evolutivo con el tema neuronal, por decirlo así. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Hay muchas cosas que seguimos trabajando, pero esos eran como algunos ejemplos de cómo en la tuberculosis podemos encontrar. Y miren que no hablé de clasificación de imágenes de radiología, por ejemplo. O sea, hay muchas más aplicaciones que podemos incluir acá. Relaciones con el COVID, aquí está el trabajito que les mostraba del agrupamiento de los datos, el mapita que les mostré ahorita. Hicimos lo mismo para la predicción en una serie de tiempo
para determinar el número de camas para de cuidados intensivos para COVID. Entonces son trabajos, como les decía, usamos algunas cosas en COVID, pues estos son algunos ejemplos que usamos para ahí. Podríamos haber hecho lo mismo con información respiratoria. Fue cuestión como de tiempo, pero también se puede hacer, ¿sí? Y pues, ¿qué se viene, no? Entonces, ahorita estamos empezando a hacer análisis, hay algo que se conoce como el Drug Discovery, que es eso que les decía de diferentes componentes, porque ya hay algunos repositorios de componentes moleculares que sirven para algunas enfermedades. De hecho, ya se hicieron algunos estudios, y lo que les decía, algunos medicamentos que se utilizaban tanto para tuberculosis como asma podrían servir para el tema respiratorio de COVID-19. Y eso como lo hicieron con Drug Discovery, entonces analizaban todos esos medicamentos y se podían escoger, y entonces a partir de ahí veían la composición química de esos medicamentos y poder generar más rápidamente vacunas o medicamentos o soluciones para enfermedades que son nuevas, pero que ya hay un background ahí que nos sirve para determinar esto. Para el molecular docking también está el AlphaFold, ¿no? El proceso de plegamiento de proteínas no es un proceso trivial, es decir, a partir de la secuencia de aminoácidos yo podría predecir cómo es que se va a comportar la proteína en 3D. Eso me ayuda a mí a utilizar la inteligencia artificial para entender un fenómeno natural. O sea, es decir, ya la inteligencia artificial no solamente se aplíquela para solucionar aquí, sino que también está contribuyendo para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona nuestro entorno. Entonces, eso es como lo que tenía. Ya para cerrar, eh, sí, eh, pues vemos que la inteligencia es relevante como estrategia para apoyo al diagnóstico de enfermedades. Apoyo. Porque recalco yo en esa palabra, pues para que ellos lo vean y sean más receptivos. Se ha logrado una mayor receptividad del tema y ha sido súper interesante, pero hay que siempre plantearlo como eso. El profesional en salud siempre es el que toma la última palabra en términos de diagnóstico. Eso no se nos puede olvidar. La aplicación depende del contexto. Entonces decíamos que aquí en Latinoamérica los problemas son diferentes a otras partes del mundo. En Colombia hay problemas diferentes a los de Perú, ¿sí? Pero hay que entender ese contexto para saber cómo con la inteligencia artificial yo puedo resolver un problema. ¿Listo? Equipos inter y multidisciplinarios. Esto no tiene sentido si ustedes no trabajan de la mano con los médicos, con los otros profesionales de las ciencias de la salud, porque ellos conocen del problema. No es que yo baje una base de datos, hago aquí experimentos y reporto resultados, porque no tiene mucho sentido. Yo no estoy siendo coherente con el tema del contexto, con el tema de dónde se va a usar. Si esto llegase a ser una transferencia tecnológica, pues yo debo haber tenido una interacción con ellos porque ellos serían los que iban a usar la herramienta. Y si a ellos no les gusta, pues no la usan y yo hasta ahí quedó el problema, quedó en un paper, sí. Entonces hay que ser un poco coherentes con ese trabajo multidisciplinario. Además de eso, la inteligencia artificial puede ayudar a la toma de decisiones, lo que decíamos con las predicciones en series de tiempo, hacer un comportamiento predictivo para que el tema no sea más complicado más al futuro. Apoyar el diagnóstico en diferentes fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mencionábamos que era diferente tomar las variables precarias, por decirlo así, con relación a una radiografía, unos rayos X, ¿no? Entonces son fases diferentes de la enfermedad, lo mismo que pasaba con el COVID. Ya cuando la persona estaba muy mal, es que ya se podía, digamos que tener unas radiografías que expresasen que la persona estaba mal. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico en diferentes fases de la enfermedad. Eso es versátil. Entender problemáticas, lo que decíamos del problema del FAFOL, cómo es que se va a comportar la proteína, o sea, cómo se va a plegar. Entonces, entender eso es muy relevante porque el plegamiento está relacionado con la función de la proteína, entonces yo entiendo. Y propuestas de nuevas vacunas y medicamentos, lo que mencionamos hacia el final de la charla, desde el área de la informática. Sigue habiendo dilemas éticos, ¿cierto? Este siempre es el ejemplo por ejemplo, para COVID, y permítanme que me desplacé de tuberculosis a COVID, pero había similitudes ahí importantes a notar, y es que en Corea del Sur solucionaron rápidamente, entre comillas, el tema de COVID, y era porque tenían muchos datos disponibles. Lo que pasa es que ahí está ahí esa negociación entre, puedo tener más datos, pero estoy invadiendo más la privacidad de las personas, ¿cierto?
o pues estoy incluyendo información sensible. Entonces, ¿a costo de qué yo podría desarrollar o podría solucionar el problema? ¿Listo? Y la interpretación de los modelos, ¿no? Entonces, ahorita se trabaja mucho el deep learning para ver cómo es que se está interpretando la imagen a partir de esa red neuronal profunda. Porque por muchos años, yo nunca estuve de acuerdo, pero sí, siempre se intentan ver las redes neuronales, por ejemplo, como una caja negra, que le meto datos y me bota esto y que no sé qué pasa adelante. Si se pueden dar cuenta, uno sí puede entender lo que está dentro, pero no es trivial. Y entonces se busca mucho y se ha aumentado el tema de interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial para que ustedes estén un poco más interactuando con eso. ¿Listo? Pues nada, algunas referencias. Y pues un poquito, como les decía, ¿por qué me gusta mostrar esto? Pues para ofrecer mi ayuda en cualquier cosa que necesiten con relación a IEEE. Yo llevo bastantes añitos con IEEE, sé lo que es el transcurso de estudiante a profesional, ahorita soy senior, entonces sé, conozco unas cositas más que ustedes, entonces les puedo contribuir de alguna forma, bien sea con MB, con CIS, tenemos ya grupos latinoamericanos de CIS, de MB también es fuerte el tema, cada sociedad tiene su organización diferente, pero pues conozco un poco de las dos. Estoy al interior de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, o sea que tenemos interacción bien cercana a profesionales, este tipo de profesionales, entonces es más chévere, como les decía, trabajar grupos interdisciplinarios, porque ellos están ahí. Nuestro semillero, que es el semillero de inteligencia artificial en salud, que están cordialmente invitados, nos reunimos los miércoles, si ustedes están interesados me escriben y ahí por Zoom nosotros nos conectamos la mayoría de las veces. Entonces, a veces tratamos muchos más temas, porque si se dan cuenta la inteligencia artificial es muy amplia y podríamos aquí quedarnos hablando, también mostrarles qué hacemos en, en el semillero, etcétera. Entonces esto es como para poner a disposición en lo que les pueda ayudar ahí desde todas estas, digamos que, organizaciones que uno puede participar. Y por último, invitarlos, ¿no? Está abierto el Call for Papers para la Andescon, que se va a hacer en Barranquilla, ¿cierto? En la conferencia del IEEE de la región andina, ¿no? Entonces está en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Entonces, esas conferencias cada 2 años, este año lo están haciendo en Barranquilla. También hago parte del Steering Committee de la Conferencia Latinoamericana de Inteligencia Computacional, ya vamos en la 8ª versión. Este año va a ser en Uruguay, entonces por si están interesados, es como buscar en Google. El Call for Papers está abierto para estos dos. Y tenemos nuestra Conferencia Nacional de Aplicaciones de Inteligencia Computacional, que esa sí cerró, va a ser en Cali, pero si están interesados, me dicen y buscamos formas para que ustedes puedan ir y va a ser en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Entonces, sería chévere poder compartir estas cosas en vivo y en directo, aprovechando que ya se está dando más ese escenario presencial y hablar. O sea, vamos a hacer un evento el 27 en conjunto MB CIS, que tenga que ver con estos temas. Un par de tutoriales, son unos talleres así bien interesantes. Entonces, pues nada, era eso y muchas gracias. No sé si me pasé del tiempo. No, está perfecto, estuvo excelente el tiempo. Más bien, bueno, aquí tenemos unas pequeñas preguntas que nos han dejado en el chat. Bueno, primero voy a pasar con la primera. Y yo también tengo un par de consultas porque me he dejado con bastante curiosidad de algunos puntos. Pero bueno, aquí tenemos una consulta. A ver, los sistemas de control clásico como el PID y los algoritmos mencionados como lógica difusa, algoritmos genéticos, entre otros, ¿tienen futuro o llegarán a ser aplastados indiscutiblemente por las redes neuronales o se aplicará a las redes neuronales en estas tecnologías? En control ya se usa hace años, es lo que se conoce como el control inteligente. Digamos que uno de los problemas del PID es que usted tiene que sintonizar, ¿no? Es decir, usted tiene que ajustar el proporcional, el integral, el derivativo, etcétera, que digamos que hay algunos casos que ya están establecidos, pero hay escenarios donde es más complejo ajustar el PID. Entonces, en ese caso, se utilizan controladores inteligentes. Hay controladores basados en reglas difusas, lo que mencionaba. Entonces, si quiero hacer un control de freno del vehículo que mencionábamos, que tiene una velocidad y el piso está mojado, etcétera, entonces ahí puedo desarrollar una serie de reglas para establecer ese controlador en términos de la planta. Entonces, está esa forma de control difuso. De hecho, es un área que ya, desde que yo estaba en mi rama estudiantil, hacíamos charlas de control difuso, etcétera. Y está también el tema de redes neuronales, porque yo podría, de hecho se hace en control predictivo,
donde yo tengo la planta, ¿cierto? Introduzco varios datos de la planta y miro qué sale. Con esos datos entrada y salida, lo que yo hago es entrenar una red neuronal para que, eh, para que aprenda el funcionamiento de la planta, ¿sí? Con ese funcionamiento de la planta, yo hago un control predictivo porque sé qué va a pasar en la planta con tiempo de antelación. Entonces, puedo hacer ese control predictivo por ventanas gracias a ese entrenamiento que se hizo con datos de caracterización de la planta. Entonces, sí se están usando. Y con relación a futuro, pues yo digo que esto ya es más presente que futuro, ¿no? Digamos que predecir el futuro es muy complejo y no me atrevo aquí a decir que algo vaya a quitar o a... Digamos que se usa actualmente. Claro, o sea, pero entiendo que, supongo que bueno, por lo que entiendo es que eh, aquí mi compañero menciona que piensa que los modelos antiguos podrían ser aplastados por los modelos que están apareciendo nuevos, pero por lo que nos comentas es que se están mezclando los dos para generar mejores resultados. Sí, y es que depende, porque es que lo que decíamos, ¿no? Diferente si yo voy a plantear un controlador, o sea, si vuelvo y hago el mismo escenario que expliqué a lo largo de la charla, ¿sí? Si yo tengo un escenario en una ciudad capital donde tengo recursos, donde sé que voy a encontrar dispositivos lógicos programables, donde puedo beber una red neuronal, chévere, o sea, yo puedo desarrollar un modelo de inteligencia artificial para hacer ese control. Pero si, por ejemplo, mi escenario cambia y es por allá una zona lejana donde a duras penas pueda poder acceder a puros amplificadores operacionales por su costo, por su robustez, por muchas otras razones, pues yo no voy a ver o yo no voy a pensar en implementar un modelo de inteligencia artificial para ese controlador, siendo que las características del problema son diferentes y si yo lo puedo solucionar con un PID, pues bienvenido sea. Ahí es como ese dilema de yo no voy a usar una bazooka para matar una mosquita, ¿no? Un Mm, mosquito, porque pues es diferente. Entonces, ese es mm. otro tema que, gracias por preguntar, porque se me olvidó mencionar. Ahora, claro, la inteligencia artificial está de moda y se la usa todo el mundo, entonces quieren meter la inteligencia artificial a todo. Y a veces no se justifica. Entonces, creo que es como por esa parte. Claro, claro, entiendo el punto. O sea, claro. Bueno, aquí tenemos otra consulta. ¿Qué tan difícil es implementar una red neuronal profunda? O sea, Implementarla. sí, o sea, supongo que se refiere desde el proceso desde el inicio, ¿no? O sea, supongo que este caso mayormente se usa para imágenes, ¿no? Dale que tenemos un caso que tenemos todas nuestras imágenes, ¿en cuánto tiempo podríamos sacarlo a producción? Bueno, desde ese punto es como entiendo la pregunta. Hay varias formas de implementación. Digamos que ahorita digamos que todavía una gran problemática que existe para implementar Deep Learning es el hardware, ¿no? Es decir, yo debo tener GPUs para entrenar o para ejecutar las redes neuronales de la mejor forma. Eh, entonces, la implementación, ya ahorita venden un montón de aplicaciones de hardware especializado para inteligencia artificial, ya los venden inclusive con la cámara embebidos, ¿no? O sea, NVIDIA ya vende la cámara con el modelo inmerso de GPU para hacer el procesamiento. Venden la GPU ya también para uno meterla a un sistema de procesamiento. Los portátiles ya vienen con GPU. Entonces, depende para qué lo quieras. Si ya es para producto final, ya venden hardware especializado para que uno pueda embeber de forma fácil y hacer su sistemita embebido para inteligencia artificial. Y ya, por ejemplo, Google pues también disponibiliza GPUs en la nube para uno utilizarlas y entrenar sus modelos. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer. Otra opción es hacer transfer learning, que ya son redes neuronales entrenadas que están allá en la nube, que uno las baja, las ajusta a su problema, hace unos entrenamientos no tan robustos, tan demorados de ajustar todos los millones de pesos de pesos sinápticos, sino solamente las últimas capas que tienen que ver con mi problema, cambiar el número de clases o la aplicación. Y ese entrenamiento dura menos, se puede hacer y ya empiezo yo a usarlo. Entonces, depende mucho del problema, pero más o menos así. Ya ahorita es muy fácil. Hay muchas empresas ofreciendo, NVIDIA más que todo, pero hay mucha empresa que ofrece kits para desarrollo de inteligencia artificial. Claro, en una ocasión había visto, creo que
Nvidia te vendía como unos aparatitos chiquititos donde podías usarlo para utilizar tus modelos ya entrenados. Y Ujú. era muy pequeño, yo olvidé su nombre, pero en el caso de Stick, Intel también tenía. el Sí, Neural Stick, que es azulito, parece una sí, era USB. una cosita chiquita, sí, Ah, sí, era muy divertido. Creo que incluso cuando Intel entró a esto, creo que hace un par de años usó el Intel RealSense, creo que te venían unas mm, camaritas listas eso para es, usarlas. Sí, exacto. también me pareció genial. Bueno, justo con lo que mencionas también, una vez probando esa cosa, antes usaba Colab para entrenar mis modelos, Ajá, ajá. pero luego descubrí Lambda Labs, no sé si lo has usado. Es otra cosa. O sea, No, eso sí no lo conozco, no, sí, o sea, me pero ya parece me mucho generas más rápido. el- Sí, es pagado, pero en realidad, o sea, no te cobran por minuto, ¿no? O sea, creo que un centavo por minuto. Y podías usar como 4 GPUs al mismo tiempo y me pareció brutal esa parte. Pero bueno, bueno, aquí tenemos una última consulta. A ver, una vez que tenemos implementado el modelo, ¿cómo actualizamos los datos y cómo los disponemos al público o a un usuario final? Bueno, creo que tiene que estar relacionado con la pregunta anterior. Sí, o sea, depende mucho, o sea, depende de la aplicación, lo que se hace ahorita es Raspberries, que ya tienen un montón de prestaciones y lo que le conecto es su parte de GPUs, que puede ser las de NVIDIA que mencionábamos, Jetson Nano también. Google, no, Google también ya ofrece hardware especializado para eso, ¿no? La Coral, por ejemplo, es una tarjeta de desarrollo para inteligencia artificial que tiene GPUs y que puede ser portable, es decir, uno ya puede personalizar su tema, ¿no? Entonces, si usted va a trabajar Deep Learning con imágenes, entonces ya venden la solución hay un kit de OpenAI que usted también la cámara con su procesador de inteligencia artificial y hace unas primeras partes y usted programa el resto, pero las pueden beber o las puede conectar con Raspberries o depende mucho, o sea, pero hay mucha versatilidad actualmente para implementación de inteligencia artificial. Claro, entiendo perfectamente. Y bueno, a ver chicos, si tienen alguna otra consulta, bueno, aquí ya vendría mi pregunta, o sea, que me llaman, pero más que nada es como una opinión o cosas que he estado viendo últimamente. O sea, antes, hace un par de años, la inteligencia artificial, o más que nada el mundo sí, ¿no? El mundo de la IA, era que muy complicado ver como que, o sea, los algoritmos estaban como que muy hechos solo para una cosa, o sea, para una tarea en específico. Pero ahora este año he visto que están saliendo modelos que te resuelven muchos problemas al mismo tiempo. Y me parece completamente genial esa parte porque yo creí que iba a aparecer como en 10 años o 15 años, pero apareció este año. ¿Cómo ves el futuro de esto? O sea, el hecho de que aparezcan modelos que ya te resuelven más de una tarea. E incluso lo hacen bueno, no son tan óptimos por ahora, pero asumo que con el paso del tiempo va a ser mejor. Pero igual, ¿cómo ves esto? O sea, ¿cómo se aplicaría o cómo lo verías aplicado a la medicina más que nada? ¿O cómo lo ves desde el punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo jugarías con estas Eh, tecnologías? ya sé cuál habla, sí, que hace poquito sacaron un modelo, De ese es gato, de Intel S, el gato. gato, sí, Gato. sí. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es, faltó, yo no, digamos, en la charla no incluí el aprendizaje por refuerzos, ¿no? Que es este de Mm, agentes y todo esto, que también ya está, es que es muy amplio el tema de inteligencia artificial, entonces en una sola charla es complicado. sí, Ese aprendizaje por refuerzo también es, ya hay sus temas de, de aplicaciones y de avances, pero siempre hay que recibir la información de una forma más crítica, ¿no? Es decir, los autores de Gato decían que son un montón de problemas los que pueden solucionar, pero, y ahí vienen más dilemas, ¿no? De pensar en algo que se resuelva todo o de seguir trabajando, porque los avances que ha habido en inteligencia artificial hasta ahora lo que hacen es tomar tareas específicas y hacerlas de forma inteligente, ¿no? Entonces, ujú, no tenemos algo que aborde una cosa de forma multidisciplinar o multivariada no, sino multiaplicación, por decirlo así. claro, Gato lo propone, pero no sé si sea, y ahí se plantean, los gurús de inteligencia artificial lo siguen viendo bastante abierto, porque es difícil pensar, es que, a ver, es difícil pensar esos escenarios de algo que resuelva absolutamente todo, porque uno podría pensar en el ser humano tiene una plasticidad y un cerebro impresionante, y a veces ni siquiera logra hacer muchas cosas, ¿no? así Entonces, es. es una pregunta bastante compleja y difícil de resolver. Es como estar al tanto tanto de los pros como de los contras de lo que va saliendo, verlo de una forma crítica y de
traerlo de una forma que uno pueda materializarla, ¿no? Porque muchas veces, digamos que hay un gran avance de forma paralela entre lo que desarrollan en el laboratorio y la aplicación real, pero también hay muchos problemas. Lo que pasa es que siempre nosotros nos reflejan lo positivo y lo que se hace bien, pero lo negativo también uno debería aprender a verlo. Y ahí enlazo con la otra pregunta que tiene que ver con salud, y es que, por ejemplo, en salud todavía hay muchas cosas quedadas, no solamente por el tema de en sí la inteligencia artificial, sino lo que rodea a poder aplicar la inteligencia artificial a los problemas. Entonces, lo que mencioné al comienzo de los dilemas éticos y todo esto no han permitido que se puedan desarrollar más cosas, ¿sí? Entonces, en salud, pues va a tomar un poco más de tiempo porque también dependerá de la disposición de los gremios y de la estructura de cómo se plantean las soluciones médicas en muchos ámbitos. Entonces, pensar que la inteligencia artificial no solamente es un tema de ingeniería, ¿cierto? Es un tema de más disciplinas, donde podríamos incluir también el derecho u otras ramas de las ciencias humanas para poder responder eso de cómo se verían en algunos años, porque igualmente está el tema regulatorio, ¿no? Los diferentes problemas que han reportado de aplicaciones de inteligencia artificial con respecto a, a discriminación, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas no permiten que, 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 que se le dé un alcance un poco más amplio, pero eso no solamente está desde la ingeniería, sino ese trabajo en conjunto. Entonces, yo creo que aquí la mayor reflexión es buscar ese avance de forma colectiva a la hora de poder plantear la inteligencia artificial como algo más que pueda ayudar a la humanidad. Claro, entiendo esa parte, o sea, porque algo que te das cuenta, o sea, que se han dado cuenta muchas personas durante la pandemia es que la tecnología está avanzando mucho más rápido que el derecho y hay muchos conflictos éticos que están apareciendo últimamente. Ujú. No sé si te sonó ese caso del modelo GPT-3 que fue entrenado con los chats de una esposa de una persona y fue como un escándalo o algo así. O sea, bueno, Hay varios nacieron muchos escándalos, dilemas éticos, los sí, de- fue un montón. Pero bueno, está bien, o sea, está perfecto. O sea, bueno, aquí va mi última pregunta, ya que no hay más de mis compañeros. Pero, o sea, ¿qué tan retador es ser investigador en Latinoamérica? yo no sé si para todas las preguntas le hago la misma respuesta y es depende, ¿no? Porque es que depende porque del escenario donde usted está, el equipo de trabajo, pero yo creo que es retante, ¿no? Porque nosotros, digamos, no es una mentira que el tema de investigación y todo esto, pues se mira con ojos diferentes. Es una pena que para uno poder mostrar las bondades, y hablando solamente de inteligencia artificial, para mostrar las bondades de las soluciones que se pueden proporcionar, tenga uno que traer ejemplos de, de otros países, ¿no? Entonces, ya el profesional que no es de ingeniería y que quiere usar, dice, ah, mire que tal parte ya, sí, pues es que lo que le vengo conversando hace algunos años, que usted no me está escuchando. Entonces, eso por un lado, como esa credibilidad que se ejerza sobre el tema, eh, primero tiene que pasar allá para que pase acá. Entonces, ya llevamos un tiempo de retardo. Y dos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Y lo expliqué en un momento cuando para obtener los modelos necesito datos. Y acá, digamos, por ejemplo, en Colombia hay algunas instituciones que no, que no tienen datos, por ejemplo, o que sus datos son muy escasos o ni siquiera almacenan los datos. Entonces, antes de pensar en inteligencia artificial, tiene uno que pensar en los pasos anteriores, que es esa política de datos, para poder disponerlos para implementar esas soluciones, ¿no? Entonces, hay muchos retos, pero pues la idea es eso, de empezar a dar soluciones en lo que tenemos, porque esa es otra opción, que traigan tecnología y que la adapten acá, pero pues nuestros problemas son diferentes, entonces, Claro, sí. pero eso es retante. Está bien, perfecto. Muchas gracias por las respuestas. Igual de todas maneras ya no tenemos más consultas por parte de nuestro público y así que, bueno,
Oye, muchas gracias por la ponencia brindada y bueno, va a ser un aporte muy importante para todos nosotros y especialmente para nuestro bagaje académico. Y bueno, muchas gracias, doctor Juelo. Más bien, quisiera invitar a todas las personas que están aquí para porfa, tomarnos una foto de despedida, pero antes de eso siempre agradecer a nombre de la IEEE MBS y a la RAS UTP y al segundo programa de investigación de ingeniería biomédica, PIP 2022, y bueno, les deseamos los mejores parabienes en su vida profesional y académica, doctor. Pero bueno, porfa, una fotito, por favor, tengan sus cámaras, aquí nos tomamos una pequeña foto del recuerdo. Perfecto, vamos uno. Bien. Genial, genial. Perfecto. Aquí, bueno, uno, dos, va la foto. Está bien. Bueno, está bien, perfecto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, doctor Ojuela, por esta ponencia brindada y sin más que decir, hemos culminado y muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y estamos igual en contacto, cualquier cosa. Sí, voy a escribirle Gracias. para los semilleros, de hecho. Esta semana le escribo. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno.